Hablemos del Sacro Imperio Romano Germánico. Seguramente es un nombre que suena familiar, pero ¿qué era exactamente? Bueno, fue una entidad política que duró más de 1000 años en el mero corazón de Europa. Y sin embargo, sigue siendo una de las creaciones más confusas y difíciles de entender de la historia. A ver, ni era del todo sacro, no era realmente romano, y como vamos a ver, hasta llamarle imperio es complicado. Y esa es justamente la gran pregunta que vamos a intentar resolver. O sea, ¿cómo es posible que una estructura que no tenía un gobierno central fuerte, ni un ejército único, ni siquiera una capital fija, lograra sobrevivir durante 10 siglos? Su duración es tan fascinante como su extraña naturaleza. Esta cita de aquí lo resume a la perfección. Miren, a diferencia de sus vecinos como Francia o España, que poco a poco se iban centralizando, el Sacro Imperio siempre fue como una red complejísima de territorios semi-independientes, todos bajo la figura de un emperador. Era un modelo político totalmente distinto a lo que conocemos hoy. Para poder entenderlo, vamos a dividir este análisis en 5 partes. Primero, vamos a ver por qué es tan difícil de definir. Después le vamos a entrar a su famoso nombre, palabra por palabra. Luego exploraremos esa constante lucha por el poder, su inevitable caída y, al final, el legado que nos dejó en la Europa moderna. Ok, vamos a sumergirnos en esto. La mejor forma de imaginarse el imperio no es como un país con fronteras claras en un mapa, sino más bien como una colcha de retazos. De hecho, los alemanes tenían una palabra para eso: Fleckenteppich. Era, en esencia, una confederación, no una nación unida. Y de verdad, cuando decimos cientos, no es ninguna exageración. En su mejor momento estaba formado por ducados, principados gobernados por obispos, condados, ciudades libres, hasta señoríos pequeñísimos, cada uno con sus propias leyes, sus propios gobernantes, y todos, en teoría, bajo la autoridad de un emperador que muchas veces se sentía muy lejano. Ahora, el propio nombre del imperio nos da pistas claves sobre su identidad. Vamos a analizar cada palabra, porque de verdad cada una cuenta una parte fundamental de su historia y de la misión que se había propuesto. A ver, ¿por qué romano? Porque sus fundadores, desde Carlomagno y luego Otoni, allá por el 962, se veían a sí mismos como los sucesores legítimos del Imperio Romano de Occidente. Este concepto, que se conoce como translatio imperio, o la transferencia del imperio, era una forma de reclamar un prestigio y una autoridad enormes en la Europa medieval. Luego la palabra sacro. Esta se añadió oficialmente más tarde, con Federico Barbarroja. ¿Qué significaba? Pues que el poder del emperador no venía nada más de la espada, sino de Dios mismo. El emperador era, digamos, el protector de la cristiandad en la tierra. Claro, esto también lo puso en competencia directa con el otro gran poder de Europa, el papado. Una relación bastante tensa. Y finalmente, imperio. A diferencia de un reino, un imperio, por definición, gobierna sobre muchos pueblos distintos. Y este lo era, y mucho. Incluía a germanos, italianos, eslavos, de todo. Su objetivo nunca fue crear una Alemania unida, sino mantener una estructura universal por encima de las identidades locales. Y justo esta diversidad nos lleva al corazón del drama político del imperio, esa eterna lucha entre la autoridad del emperador, que quería centralizar, y la autonomía de los príncipes locales, que querían gobernar a su antojo. Toda la historia del imperio se puede ver como este constante jaloneo de poder. El conflicto era muy claro. En el papel, el emperador era la máxima autoridad, el jefe del ejército, la fuente de la ley, pero en la vida real, los príncipes tenían poderes enormes. Ellos elegían al emperador, controlaban sus tierras, cobraban sus propios impuestos e incluso, imagínense, podían hacer alianzas con otros países. Con el paso de los siglos, la balanza se fue inclinando, y siempre hacia el lado de los príncipes. Hubo momentos clave. El Concordato de Worms, por ejemplo, le quitó poder al emperador frente a la Iglesia. Luego, el Statutum de 1232 básicamente reconoció a los príncipes como los dueños absolutos de sus tierras. La Bula de Oro formalizó su poder para elegir al rey, y finalmente, la Paz de Westfalia fue casi el tiro de gracia para cualquier intento de poder centralizado. Con una autoridad central tan pero tan debilitada, el imperio se volvió cada vez más frágil. Era vulnerable a crisis internas y a las presiones de fuera. Su estructura, que había funcionado por siglos, simplemente ya no servía en un mundo donde surgían naciones-estado mucho más fuertes y organizadas. Hay 3 eventos que de verdad aceleraron su caída. Primero, la reforma de Lutero, que rompió en 1000 pedazos la unidad religiosa que era uno de sus cimientos. Esto llevó a la terrible Guerra de los 30 años, que no solo devastó la región, sino que le abrió la puerta a potencias como Francia y Suecia para que se metieran en sus asuntos.
Y por si fuera poco, el ascenso de Prusia creó un rival interno que le competía directamente a los emperadores de la Casa de Habsburgo. Así que el punto clave es que para el siglo XVIII, el imperio ya no podía hacer ni lo más básico, proteger a sus propios miembros. Se había convertido, como lo describe la fuente, en una entidad paralizada, en un conjunto incapaz de actuar. El golpe final vino de una fuerza externa que parecía imparable, Napoleón Bonaparte. Después de una serie de derrotas militares catastróficas, el fin era inevitable. El año 1806 pondría punto final a un capítulo de 1000 años de historia. Fue el 6 de agosto de ese año. Para evitar que Napoleón se quedara con el título de emperador, el último de ellos, Francisco II, abdicó y declaró oficialmente disuelto el Sacro Imperio Romano Germánico. Después de más de un milenio, simplemente dejó de existir. Pero claro, que una entidad tan duradera desaparezca no significa que su influencia se esfume. Para nada. De hecho, el legado del Sacro Imperio moldeó de una forma muy profunda el futuro de Europa Central, y sus efectos se pueden sentir hasta el día de hoy. Su principal legado es, sin duda, la fragmentación. Como nunca logró unificar a los pueblos germánicos, retrasó la creación de una Alemania unida hasta muy entrado el siglo XIX. Pero al mismo tiempo, esa tradición de autonomías locales tuvo una influencia enorme en la estructura federal que tienen hoy Alemania y Austria. Su historia explica por qué el mapa de esa zona fue un rompecabezas durante tanto tiempo. Y con esto volvemos a la paradoja del inicio. ¿Fue el Sacro Imperio un éxito por haber mantenido una paz relativa y una estructura estable durante un milenio? ¿O fue más bien un fracaso prolongado por nunca haber podido evolucionar a un estado moderno y unificado? La respuesta, como el propio imperio, es increíblemente compleja.